Benito que nos lleve en la oración, ¿le parece? Amén. Amén. Hola, muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Ya vamos a dar inicio a esta clase que la dirige nuestro hermano Ignacio Castro, que Dios le dé la inteligencia, la sabiduría a él, para que nos pueda enseñar en su palabra, para colocarla por obra. Amén. Amén. Vamos a pedirle a nuestro pastor Benito que nos pueda llevar en la oración para que Dios vaya tomando dominio de toda esta clase. Amén. 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 Miramos a nuestro rostro para pedir la bendición al Señor. Amén. Amén. Amado Dios, eterno Padre Celestial, vamos delante de su presencia, una vez más, Señor amado, dándole gracias, Señor, por lo que de gracia usted nos ha entregado en este maravilloso día, Señor, que usted nos ha prestado nuevamente, Dios mío. Permita, Señor, ahora que vamos a comenzar esta reunión, Señor, de este estudio, Señor, usted pueda, Señor amado, tomar dominio de todos también, Señor, Amén. darle, Señor, la sabiduría a nuestros hermanos, Señor, que nos dirigen esto, a nuestra pastora, que nos dirige, Amén. Señor, con Sí, todo Señor. aquel anhelo, Señor, con todo ese amor para poder aprender de lo que usted, Señor, nos quiera entregar cada día. Amén. Mediante esta herramienta que usted nos ha entregado y por estos medios de plataforma, Dios mío, Padre Celestial, permita, Señor, que todo lo que se vaya a hablar hoy día, que todo lo que se diga, Señor amado, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Dios mío, Amén. porque yo necesito de usted, necesito aprender, Dios mío, y sé que estos estudios, Señor, son de mucha bendición Amén. para mi vida, como también para cada uno de mis hermanos y hermanas y pastores que están conectados, Dios mío, en estos momentos. Sí, Dios mío, le agradecemos por todo y queremos que usted nos dé su bendición, aquella que viene de lo alto, que es la del Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Amén. mi Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. para siempre. Amén. Gracias, mi pastor Benito. Mi hermano Ignacio, es Amén. todo suyo la clase. Que el Señor nos bendiga. Amén, que el Señor les bendiga a todos. Buenas tardes, hermano Luis, que a él no lo había alcanzado a saludar, que el Señor le bendiga. Y hoy día estamos entonces iniciando con este libro, Introducción al Antiguo Testamento, ¿cierto? Así que ahí si usted lo tiene a mano también, para que le vayamos dando... Recién lo venimos a ver. Recién lo venimos a ver. a darle Ya. uso al libro. Ya, antes que todo quiero primero disculparme, hoy día no alcancé a preparar una presentación como a mí me gusta con todos los capítulos, ¿ya? Pero sí del capítulo 1. Y también estuve revisando el examen que van a tener y más o menos hoy día vamos a alcanzar a responder alrededor de 6 preguntas del examen. Más o menos esa es la cantidad que vamos a revisar dentro del aprendizaje que vamos a ir viendo hoy día. ¿Ya? Mi pastora Marisol, entiendo que la prueba se le va a enviar más adelante, la primera semana de enero, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Entonces, igual hoy día vamos a ir clarificando ciertas cosas y así el día que les llegue la prueba, ustedes vuelven al video y se van a dar cuenta que van a tener ahí gran parte de la información. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Introducción al Antiguo Testamento. La agenda de hoy, o lo que vamos a revisar, es el libro, la introducción al Antiguo Testamento. Vamos a ver la introducción de este libro como tal, y vamos a ver dentro de las primeras 4 lecciones si alcanzamos. Por lo menos las primeras 3 estoy seguro que vamos a alcanzar. La cuarta, ahí depende el tiempo, ¿ya? Así que la lección 1, que es Origen de la Biblia, va a ser es una de las lecciones más extensas de la primera parte, y también es la que concentra gran cantidad de preguntas. Así que aquí también las vamos a ir conversando harto para que nos quede bastante claro. Tenemos la lección 2, que es la preservación de la escritura, cómo las mantenemos. Y la lección número 3, que es la transmisión de la Sagrada Escritura, o sea, cómo se fue transmitiendo esto. ¿Ya? Al igual que muchos de nosotros sabemos que los pueblos, al principio casi todas las introducciones o casi toda la transmisión de la enseñanza era verbal, asimismo vamos a ver cómo fue ocurriendo esto a través de la Biblia, ¿ya? Y por último, la canonización del Antiguo Testamento, que es ya cuando se convierte en un canon, qué significa ser un canon, y todas esas partes las vamos a ir revisando en la lección número 4. ¿Ya?
como introducción, aquí coloqué la introducción completa, pero si usted tiene su libro puede ir a la página, le digo al tiro qué página, a la página 6, donde dice presentación, y van a encontrar esta introducción, que en gran parte dice que dentro de este texto presentaremos un largo proceso humano en relación a la vida entre Dios y los hombres, ¿cierto? Siempre hemos tratado de hablar de que la Biblia en realidad nos trata de describir a un Dios que nosotros no podemos comprender, y cómo este Dios sobrenatural, sobrehumano y sobredimensionado de todo lo que nosotros pensamos, se intenta comunicar con el hombre, ¿cierto? Dando pistas, porque dice que nosotros conocemos, como hay un verso que dice que en parte conocemos y en parte no conocemos, que vemos como a través de un reflejo, pero que algún día le veremos claramente. Así es la Biblia y así es el despertar de cada uno de nosotros con la presencia del Señor, porque a cada uno de nosotros nuestro Dios es maravilloso. Es tan maravilloso que se presenta a cada uno de nosotros de una forma particular. Así como el hermano Luis se presenta el Señor a su vida, se presenta distinto a Nicole, y ha tenido distintas vivencias la pastora Elizabeth y la pastora Marisol, y así con cada uno de nosotros. Entonces cada uno de nosotros va conociendo una parte de Dios que se revela a nuestra vida, y el de al lado también conoce otra parte de Dios que se ha revelado a su vida, y así, porque nuestro Dios es sobre todo lo que nosotros podemos llegar a plasmar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo este Dios se relaciona? Para que usted mismo, dice, profundice en sus aspectos más importantes, con el propósito de llegar a tener una visión más holística o global. Cuando hablamos de holístico significa así, global, en todos los puntos, para que podamos tener una visión clara desde todos los ángulos, en su conocimiento bíblico, y que le permita comprender todo lo que se describe en su mayor amplitud. Sistematización de la Biblia, o sea, cómo la fuimos dividiendo en estas distintas partes. También deberíamos entender por qué se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento, y todo eso lo vamos a ir analizando a medida que vayamos profundizando en los libros. ¿Ya? En especial el Antiguo Testamento, el cual le dará sin lugar a dudas la claridad para entender la Biblia como la sola voluntad de Dios. ¿Ya? En síntesis, el libro responde a una sola pregunta: ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? Entonces aquí vamos a revisar todos esos detalles de cómo se formó este Antiguo Testamento, de la cual subyacen preguntas de qué manera se originó la escritura bíblica, quiénes fueron los gestores responsables de su texto, cómo se preservó o se mantuvo la escritura bíblica a través de los tiempos. Entonces no debemos dejar de lado el agradecer a Dios que esté guiando a nuestra institución en generar este espacio de reflexión bíblica y teológica de una forma más sistemática, para que nuestras propias congregaciones puedan adquirir las herramientas necesarias para caminar en el Evangelio con mayor libertad, la cual entregamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto referido en el capítulo de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y eso es muy importante, y para nosotros hoy en día el hecho de poder conocer las Escrituras, a través de ellas se revela nuestro Dios, y no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Es muy difícil adorar y serle fiel a un Dios que no conocemos. Por lo tanto, tenemos que profundizar en la Escritura, tenemos que profundizar en la oración, o sea, en la comunión con nuestro Dios, ¿ya? En todos los ámbitos. Y ahora ya partimos con el libro como tal. Lección número 1, el origen de la Biblia. ¿Ya? Y cuando hablamos del origen de la Biblia lo vamos a dividir en 5 partes, lo divide el libro. ¿Ya? El origen de la Biblia lo divide en 5. La primera de ellas es su inspiración. ¿Ya? La segunda, que lo vamos a avanzar y después voy a ir volviendo, es la Biblia, un libro divino humano, ¿ya? O sea, que es mitad divino y mitad humano, o un 100% divino y 100% humano. Eso vamos a también revisar. Tercero, una unidad de Dios. O sea, que la Biblia como tal es una unidad, ¿ya? Nosotros la dividimos en varias, pero es una, ¿ya?
4, Dios actúa en la historia del hombre. Y 5, los 3 tiempos de la Biblia. ¿Ya? Así vamos a revisar esta primera, que es el origen de la Biblia, en estos 5 puntos. ¿Ya? Y vamos a introducirnos en la primera parte, su inspiración. Y aquí vamos a conversar harto de esta parte porque con ella vamos a ir abriendo también varias partes de lo que son las preguntas que vienen más adelante. ¿Ya? Su inspiración. La inspiración de la Biblia, cuando nosotros vamos, y muchas de las formas en que se nos rebate es que esta fue escrita por hombres. Entonces, hay muchas personas, muchos teólogos y muchas personas que han tenido gran estudios que dice, pero si es un libro igual que todos, porque ha sido escrito por hombres, ¿cierto? Entonces, aquí vienen 2 partes muy importantes de la preservación o del origen de la Biblia, de su inspiración, que está basada en 2 versos bíblicos. El primero es 2 de Timoteo 3:16, que donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si bien fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Ya? La frase inspirada por Dios, en el griego, porque esta parte de Timoteo fue escrito en griego en un origen, entonces cuando vamos al origen de este libro, cómo fue escrito, esa palabra en griego significa, o quiere decir theopneutos, y eso significa respirado por Dios. ¿Ya? Es decir, la Sagrada Escritura fue exhalada por Dios e inhalada por las mentes de los hombres por obra del Espíritu Santo. Entonces, respirado fue como, fue dado por Dios como un soplo. ¿Se acuerdan de la profecía de los huesos secos? ¿Qué dice que sobre los huesos secos? ¿Qué pasó con los huesos secos? Dice que fue soplado aliento, ¿cierto? Entonces, esta palabra es muy similar dentro del canon bíblico, que fue inspirado, fue exhalado aliento de Dios. Entonces, eso a nosotros que miramos la Biblia con esta parte histórica, que lo miramos de la parte gramatical y de la forma espiritual, analizamos que al ser toda la palabra inspirada por Dios, es una palabra que tiene vida, que da vida, que tiene este aliento del Señor. Por lo tanto, por eso es tan importante la lectura de la Biblia, porque en ella vamos a encontrar a este Dios revelado a nosotros. El segundo pasaje está en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, fue exhalada y también fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es su inspiración. De aquí denotamos y de aquí entendemos que la Biblia no fue escrita porque a Moisés se le ocurrió escribir cierto libro. Porque a David se le ocurrió ese día y dijo, voy a escribir. ¿Cierto? Es más, encontramos que todos estos libros fueron recopilados mucho después, por lo tanto, ninguno de los escritores dijo, yo voy a, por ejemplo, Oseas no se sentó y dijo, yo voy a escribir el libro de Oseas para que después esté dentro de la Biblia. No, esto fue mucho antes. Por lo tanto, todo fue un plan perfecto de Dios para que nosotros pudiéramos entender y comprender cómo Él se relaciona con el ser humano. Entonces, la segunda mitad del versículo de 2 de Pedro dice, impulsados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Es decir, que los autores humanos de la Biblia fueron elevados por el Espíritu Santo a un nivel más alto de entendimiento espiritual, a fin de impartirles la verdad divina para que la comuniquen a su prójimo. ¿Ya? Esa era la finalidad del escrito bíblico. ¿Ya? Entonces, imagínense cómo nosotros, siendo un árbol injertado, porque dice que nosotros somos injertados al olivo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podríamos haber conocido de este Dios si no tuviéramos hoy en día este libro llamado la Biblia? Qué difícil no hubiese podido ser a nosotros comprender de este amor tan grande a través de
a lo mejor alguien que nos hable solamente si no hubiésemos tenido la Biblia. Entonces vemos que su inspiración fue tan importante para trascender en la historia de la humanidad y poder llegar hoy día a lo que tenemos. ¿Ya? Y de aquí nace la primera pregunta. Dice, en base a la lectura, ¿qué razones tenemos para considerar la Escritura como inspiradas por Dios? ¿Qué razones tenemos entonces para considerar que las Escrituras son inspiradas por Dios? Y aquí, hermano Luis Amestiga, usted, habiendo visto esta primera parte nomás, ¿qué razones tiene usted para considerar que las Escrituras son inspiradas por Dios? Porque viene, si nosotros lo miráramos, viene del mismo corazón de Dios para nosotros, pero a través de hombres que son tomados por el Espíritu Santo para dar conocimiento a cada uno de las personas. Porque como dice usted, muchos dicen, pero todos lo escribieron los hombres, pero esos hombres son tomados por el Espíritu Santo y que van escribiendo lo que va a su corazón. Amén. ¿No? Y con esto, y ahora, ¿cómo lo puede reforzar usted esa pregunta? Sumarle más colocando estos dos versos bíblicos. Segunda de Timoteo 3:16, primera de Pedro 2:21, o sea, 1:21. Indicando de que es inspirada por Dios, exhalada por Dios a través de estos versos bíblicos como apoyo. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la inspiración de la Biblia? ¿Sí? Pasamos a la siguiente parte. Dentro de la misma parte de su inspiración, ¿ya? Santiago Arminio, que es un teólogo holandés de los años 1560 a 1609, escribió 3 escritos respecto a las Escrituras. La primera, solamente en las Escrituras tenemos la infalible palabra de Dios y en ningún otro lugar. ¿Ya? Entonces, solamente en la Escritura tenemos la infalible palabra de Dios. La segunda, la causa primaria de estos libros es Dios, en su Hijo, a través del Espíritu Santo. O sea, nombra aquí la Trinidad de la divinidad de Dios, ya que también es algo en que la Iglesia Pentecostal de Chile está basada su estatuto, ya, en la Trinidad de Dios. Y tercero, las causas instrumentales son los santos hombres de Dios, quienes no por su propia voluntad, ni para agradarse a sí mismos, sino movidos e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos libros. Sea que las palabras fueron inspiradas, dictadas o administradas bajo la dirección del Espíritu Santo. De esto anterior, ¿qué podemos deducir estos 3 grados de inspiración que nos dejó Arminio? El primero está la verdad eterna, que es el intelecto humano, no podía llegar a conocer por ninguna otra manera, sino inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, imagínense cómo nosotros podríamos llegar a comprender la grandeza de este Dios si no fuera a través de este mismo Dios revelándose a nosotros, ¿ya? O dándose a conocer con esta verdad eterna que es la salvación, que es este amor inmerecido. Segundo, algunas partes de la Biblia fueron dictadas palabra por palabra, como sucedió con la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, en el Éxodo 19:3, porque lo que nosotros encontramos en Éxodo 19:3 se supone que es un escrito totalmente igual a las tablas que el Señor escribió a Moisés en el monte Sinaí. ¿Ya? Entonces aquí fueron palabra a palabra, textual. Y tercero, otras fueron administradas por la dirección divina. Por ejemplo, las tablas genealógicas de los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas. ¿Ya? Entonces, Arminio nos dijo que solamente en las Escrituras tenemos la infalible palabra de Dios y en ningún otro lugar. ¿Ya? Y eso es muy cierto porque hoy día nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, y es por eso que durante el mes pasado tuvimos la clase de hermenéutica, ¿cierto? Durante este mes al principio, y veíamos cómo teníamos que analizar el texto, ¿cierto? Para que este no fuera cargado por lo que nosotros creemos, sino poder rescatar lo que el texto mismo nos entrega a nosotros, ¿ya? No nosotros dar cosas al texto, sino que
La palabra de Dios se revela a nosotros. ¿Ya? Es distinto. Entonces, solamente la Escritura tenemos la infalible palabra de Dios. Segundo, la causa primaria de estos libros es Dios en su Hijo, que es Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Y la tercera, que las causas instrumentales, cuando hablamos de instrumentales, son los instrumentos que Dios ocupa, ¿ya? O estos instrumentos, vasos, como nosotros muchas veces le llamamos, ¿cierto? Vasos de honra, estos servidores, son los santos hombres de Dios, quienes no por su propia voluntad, ni para agradarse a ellos mismos, sino movidos a través del Espíritu Santo, escribieron estos libros. ¿Ya? Entonces esto es lo que nos indica Santiago Arminio. Y una de las preguntas serían, ¿cuáles serían los 3 grados de inspiración de la Escritura según Arminio? Y ahí vemos los 3 grados de inspiración que están en la parte de abajo, que dice la verdad eterna, que el intelecto humano no podía llegar a conocer esto, sino que revelado por el Espíritu Santo. Que algunas partes fueron palabra a palabra, y otras fueron administradas por dirección divina. ¿Ya? De hecho, hay algo que es muy conocido y que, por ejemplo, se nombra mucho en la parte de la teología, que es cómo Dios creó al hombre, ¿cierto? Que aparece en Génesis. El libro de Génesis es dado principalmente al escritor como Moisés, que Moisés escribió el libro de Génesis, ¿cierto? Y dice que, por ejemplo, Dios crea los cielos y la tierra, y así parte con la creación, y la va nombrando como en un día a cada una de ellas. ¿Ya? Y mucho de esto es refutado científicamente, donde se dice que es imposible que esto sea de a un día, etc. Pero usted póngase en el otro pensamiento. ¿Cómo cree usted que Dios, creador de todo, imagínense a Moisés hace 4.000, 5.000 años atrás, que no conoce, nosotros hoy día conocemos los sistemas planetarios, conocemos el sistema solar, ¿cierto? Conocemos los átomos, conocemos el ciclo del agua y muchas otras cosas que nosotros con la ciencia ha ido y nosotros la conocemos. Pero imagínense a Moisés hace tantos años atrás sin estos conocimientos, o a lo mejor no como nosotros los conocemos hoy día, y a un Dios sobrenatural tratando de explicarle cómo nos creó. ¿Cierto? O sea, imagínense cómo esa mente se expandió tanto y eso tenía que resumirlo en un libro, tenía que escribirlo. Entonces, es por eso que todo esto es inspirado por Dios. O sea, ¿de dónde, por ejemplo, él iba a entender de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo iba a comprender de las lumbreras mayores? ¿Cómo iba a comprender del caos que había antes entre la luz y las tinieblas? Entonces, ahí se refleja esta verdad de que solamente inspirada por el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a comprender todas estas grandezas. ¿Ya? Entonces, esa sería la otra parte de su inspiración. ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Sí? Con la parte de Arminio. Ya. Seguimos. También en su inspiración, sí, como le digo, aquí vamos a sacar varias de las partes del examen después. Dice, en el siglo XVIII, John Wesley echó mano a la teología de Santiago Arminio y la transformó en una fuerza poderosa para empezar el más grande avivamiento espiritual que jamás pudo presenciar Inglaterra. ¿En qué cosas? En sus notas explicatorias dice, las Sagradas Escrituras, cada parte de ella es digna de Dios, y no todas en conjunto, y todas en conjunto son un cuerpo entero, en el cual no hay ningún defecto ni ninguna parte superflua o que no corresponde a lo anterior. Con referencia a 2 de Timoteo 3:16, Wesley escribe, el Espíritu de Dios no solamente inspiró una vez a los que escribieron las Sagradas Escrituras, sino que continuamente inspira y ayuda sobrenaturalmente a los que la leen con ferviente oración. Esto nos quiere decir que al hacer una relectura de las Sagradas Escrituras, debemos ponernos en la voluntad de Dios, para que Él nos hable de lo que Él quiera decirnos, y no hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que nos diga. ¿Ya? Debemos procurar que el Espíritu Santo
nos descontamine de todo condicionamiento y prejuicio para entender la verdad bíblica en nuestro tiempo. Eso es una parte de la que John Wesley redactó. Y es tan importante, de hecho hay un dicho que dice que la Biblia es el único libro donde el escritor se sienta cuando usted lee el libro. Se sienta a explicarle, porque nosotros vamos leyendo y el Señor va revelando de su palabra a nuestras vidas. ¿Ya? Y de esta parte también dice, basados en el pensamiento de Wesley y su comentario sobre las Escrituras, ¿cuál debe ser nuestra actitud al hacer una relectura? Y mirando esta parte, ¿qué creen ustedes ahora que nosotros deberíamos hacer al realizar esta relectura? Dice, esto no quiere decir que al hacer una relectura de la Sagrada Escritura debemos ponernos en la voluntad de Dios, para que Él nos hable lo que Él quiera decirnos, y no hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que nos diga. Por lo tanto, cuando la leemos, debemos procurar que el Espíritu Santo nos descontamine de todo condicionamiento y prejuicios para entender la verdad bíblica en nuestros tiempos. ¿Ya? Y vaya que es complejo, muchas veces para todo no es fácil o es más entendible muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Testamento es como distinto, decimos nosotros, ¿cierto? Es más duro, es más rudo. Hay cosas que no comprendemos en el Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos que pedirle a Dios que Él vaya revelando estas cosas. Por ejemplo, a mí cuando chico me acuerdo que por ejemplo, yo decía, pero ¿por qué tenían que matar a todos esos pueblos? Y para mí era una interrogante gigante porque el Dios del Nuevo Testamento, y yo hacía esa diferencia entre Jesús del Nuevo Testamento, era de amor, ¿cierto? Él era el que ya dijo, ya no va a haber más ojo por ojo ni diente por diente, ¿cierto? Entonces, esas partes, cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, tenemos que comprender que la Sagrada Escritura es una sola Escritura y que el Dios no ha cambiado. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido en hermenéutica para poder comprender este contexto bíblico. ¿Ya? Este contexto, en qué medios se estaban moviendo, en qué años estaban trabajando, por qué hicieron eso, para poder comprender esto y nos damos cuenta después cómo Dios empieza a mostrar el camino a través de todas estas pistas bíblicas. Por ejemplo, también para mí era un caso muy complejo el de Ismael. ¿Se acuerdan de Abraham? Y Abraham tuvo 2 hijos, ¿cierto? El primero con la sierva, Ismael, y el segundo Isaac. Y yo al hacer esa lectura como persona, yo decía, pero ¿qué clase de hombre echa a su propio hijo al desierto? ¿Cierto? ¿Qué clase de padre hace eso? Pero dentro de eso mismo vemos la providencia de Dios, ¿ya? Y de hecho lo vamos a analizar un poquito más acá y por eso lo traigo a colación, ese texto en específico, porque este texto nos va también a mostrar la grandeza de Dios para con nosotros hoy día. Entonces se dan cuenta que toda la palabra es inspirada por Dios para nosotros hoy día, para que aquel que pueda leer de ella pueda aprender de este amor que Dios tenía para con nosotros. Ya. Entonces, con la lectura de Wesley, ¿se entiende ahora cuál debería ser nuestra postura ante la lectura bíblica? ¿Sí? Ya. Vamos a continuar entonces. Después pasamos al punto 2, dentro de la misma lección 1, que es la Biblia, un libro divino humano. Y efectivamente, la Biblia es un libro divino y humano. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque fue escrito, obviamente, por hombres, ¿cierto? Totalmente igual que nosotros, pero al mismo tiempo fueron hombres inspirados por Dios. ¿Qué encontramos y por qué hace esta diferencia entre humano y divino? La Biblia es un trozo de historia humana, porque si no, no sería cercano para nosotros, es lo primero, ¿cierto?
Si a usted le cuentan la historia de 3 ositos, de 2 animalitos, para usted no es cercano. Puede sacar una moraleja, pero nada más. Pero cuando vemos la historia de hombres, como decía por ejemplo Elías, un hombre dice, sujeto a pasiones, ¿cierto? Cuando vemos la historia de David, cuando vemos la historia de Abraham, entonces nosotros, cada uno de estos personajes de repente tienen cosas de nosotros, ¿cierto? O pequeñas cositas de nosotros, y ahí nosotros vamos haciendo un poco, vamos atrayendo esta hacia nosotros, y por eso es tan importante que haya sido humana, ¿ya? Humana y divina. La Biblia es un trozo de historia humana que por el medio desarrolla la historia en la que Dios mismo escribe en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque vemos cómo en distintas situaciones Dios fue escribiendo en sus corazones distintas cosas. Gedeón, un hombre que no se consideraba, ¿cierto?, delante de la presencia de Dios, pero Dios le dice esforzado y valiente, varón esforzado y valiente, le dice. Vemos a Esther, ¿cierto?, una mujer que también toma un rol muy importante en el de su época. Vemos a la jueza Débora, ¿cierto? Y aquí cada uno de nosotros va acercando a pistas de estos personajes bíblicos hacia nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios a través de ellos? Es lo que a nosotros nos genera toda esta cercanía con este Dios, porque si lo pudo hacer con él, también lo puede hacer conmigo, ¿cierto? Si Dios tuvo misericordia del joven, ¿cierto?, de Lázaro, si tuvo misericordia de aquel que pedía limosna, si tuvo misericordia de Pedro, de Juan, nosotros decimos, hay misericordia para mí. Entonces, toda esta parte humana nos acerca a la divinidad de Dios. La Biblia es un libro divino y a la vez humano, que nos pone en presencia de hombres de carne y hueso, como nosotros, ¿cierto?, con amores, con odios, pasiones, vicios, pasiones, como decíamos, ¿cierto?, para reflejarse en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, en cada uno de ellos nosotros podemos ir sacando, yo hoy día estoy siendo como esta persona, ¿cierto? Estoy siendo así. Y Dios cómo actúa en cada uno de esos momentos en la vida de estas personas. La Biblia pone frente a frente a Dios y al hombre, revelándose que la historia es un combate incesante entre un Dios que llama y a un hombre que resiste. ¿Sí o no? O así, por ejemplo, lo podemos ver claramente en la historia de Jonás. ¿Sí o no? Un Dios que llama a un hombre, pero este hombre se resiste a ese llamado y se aleja, y toma un barco y se va. Y muchas veces así en nuestra vida. A lo mejor no, es verdad, Dios no nos ha dicho anda a Renca, por ejemplo, y habla esto, o no nos ha dicho anda a la cisterna y habla esto. Pero sí Él ha puesto en nuestro corazón algo de lo que nosotros estamos huyendo muchas veces. Entonces ahí vemos a este Dios mostrando su amor, su misericordia, su relación con el hombre y a nosotros, tal cual como somos nosotros, que muchas veces nos resistimos a este llamado de Dios. En el centro de la historia, porque es un libro también divino y humano, porque en el centro encontramos a Jesucristo, ¿cierto? Y aquí también se vuelve totalmente divino. Encontramos a Jesucristo, que es la unión entre lo espiritual o todo esto divino y nosotros, el mundo carnal, ¿cierto? Muchas veces sin esperanza, sin tener otra mirada, pero aquí aparece Jesucristo. Y Él se ve reflejado desde el Génesis al Apocalipsis, porque todo lo que está escrito entre Génesis y Apocalipsis lleva por núcleo principal a Jesucristo, como autor y consumador de la Biblia, como dice la piedra angular, ¿cierto? El primero y el último. Entonces, todo esto lo vemos en este libro divino y humano. Tercer punto, la Biblia, una unidad en Dios. ¿Por qué una unidad? Y ahí como que nos resulta, porque ya nosotros la tenemos dividida, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero aquí vamos a ir viendo estas pistas de por qué es una sola unidad. En el principio dice, creó Dios, o Elohim, ¿ya?, los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El nombre Elohim, que algunas veces se escribe como El o Elá, que significa Dios,
es el primero de los nombres primarios de la deidad, ¿ya? En la Escritura es el nombre que encierra toda la unidad. Cuando nosotros hablamos de un Dios vivo, muchas veces encerramos ahí esta unidad. ¿Por qué nosotros la representamos como un triángulo? Porque decimos como Dios Padre, es Espíritu Santo, ¿cierto? Y acá Jesucristo. Y estos tres son una unidad, ¿ya? Cuando se lo explicamos a los niños muchas veces cómo es la unidad de Dios, la Trinidad de Dios, muchas veces yo se la explicaba con la forma de un huevito. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un huevo, pero este huevo está conformado por yema, por clara y por cáscara, ¿cierto? Y todo eso conforma una unidad. Asimismo, nuestro Dios es Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Y todo eso es una unidad, es un solo Dios, ¿ya? Pero al mismo tiempo esta unidad también significa estos tres divisiones del mismo, ¿cierto? Este nombre involucra y afirma entonces, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces habla ya no de uno solo, ¿cierto? Ahí en el Génesis nos dice, en Génesis 1:27 nos dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. No, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, ahí también representa de que no estaba solo en la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Juan, que es un libro maravilloso, donde se reconoce a Jesucristo como el Verbo encarnado, dice, en el principio, en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Cierto? Entonces ahí vemos que también habla que en el principio, y Juan relata a Jesucristo como el Verbo. Entonces dice, en el principio era el Verbo era Dios, era con Dios, o sea, era con este ser todopoderoso como Dios Padre, y el Verbo a su vez era Dios. Entonces aquí vemos esta unidad también. Y el logos, que es la palabra griega usada para referirse a Jesucristo, en un sentido apreciado, porque está como la sabiduría divina de múltiples pensamientos. Entonces aquí tenemos esta unidad, que en el principio era Dios, pero también el Verbo era Dios y el Espíritu Santo es Dios. De hecho, cuando Jesucristo hace su elevación, dice, es necesario que yo vaya para que os venga un consolador, el que los guiará. Y dice otro consolador, diciendo como que él ya era un consolador, pero tenía que venir otro consolador. ¿Y se dan cuenta este juego de palabras? Igual como en Juan 1:1, que dice que el Verbo era Dios y que el Verbo estaba con Dios, y después habla de que va a enviar otro consolador, diciendo como que yo ya soy un consolador, Jesucristo, y va a enviar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y ahí todo esto lleva a esta unidad, entonces, de nuestro Dios. Por eso que es una unidad en Dios. Después, el punto 4, que Dios actúa en la historia del hombre. Y yo creo que aquí es donde nosotros nos vemos más representados, porque Dios ha actuado en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra historia. ¿Y cómo lo vemos en la Biblia? Lo relata en el Antiguo Testamento, primeramente, Dios actuando en Abraham. Lo vemos en el Génesis, ¿cierto? Cómo Dios actúa en la vida de todos los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? José, en todos los patriarcas. Y aquí vamos a detenernos un poquito en esta parte de Ismael. Y dice, Dios en la vida de Abraham. Abraham tiene dos hijos. Un hijo natural llamado Ismael y un hijo que tuvo por la fe llamado Isaac. ¿Sí? Dios no lo abandonó, ¿ya? Aunque el hijo natural fue expulsado simbólicamente, ¿cierto? De la tierra prometida, que eso aparece en Génesis 16 y 21, del 8 al 21, Dios no lo abandonó, sino que le acompañó por medio de una promesa. Este hecho representa que los paganos un día entrarán en la alianza de la gracia, que se concreta con el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces se dan cuenta que lo que nosotros muchas veces leemos mirando solo una parte, y por eso que la Biblia es una unidad completa, porque tenemos que leerla completa, ¿ya? Completita, completita.
Entonces, al mirar esto, yo aquí pude entender que el plan de Dios en Ismael es muy similar al plan de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque había un Israel, había un Isaac, que era Israel, que era el pueblo elegido por Dios, ¿cierto? Pero a su vez había un Ismael, ¿cierto? Un hijo natural a lo mejor, que no tenía opción a esta descendencia. Y aquí nos vemos reflejados muchas veces nosotros. Este árbol acercado al olivo, ¿cierto? O nosotros acercado a este Israel, ¿cierto? Y aquí podemos ver que también cuando ese niño clamó en el desierto, Ismael, dice que Dios le oyó y envió un ángel para que cuidase de ellos, ¿cierto? Para que les diera lo que necesitaban en ese momento. Entonces vemos que la providencia de Dios se refleja en estas circunstancias, en estas situaciones. Y aquí podemos analizar cómo Dios, entonces, actúa en la historia del hombre, y no solamente como historia. Usted siempre analice eso, cómo lo ve usted hoy en día. En esos distintos personajes que se muestran, esas distintas partes de la Biblia. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo estamos actuando delante de Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? Por ejemplo, cuando vemos que el rey Saúl perseguía a David. Y claro, es fácil colocarse en el puesto de David, ¿cierto? Es fácil ponernos en el puesto de David así como, oh, sí, a mí me están persiguiendo. Pero no hemos puesto en el puesto de Saúl y decir, Señor, ¿a quién estamos persiguiendo nosotros? ¿Estaremos atacando a alguien sin a lo mejor darnos cuenta? ¿Y que también es hijo tuyo? Entonces, aprendamos también a discernir, en medio de la lectura bíblica, cómo Dios se relaciona con cada uno de ellos. Y aquí, en esta parte, ¿cuál es el plan de Dios con respecto a Ismael y toda la creación, que es expresada por medio de los profetas? Mi pastora Corita, ¿cómo usted respondería a esa pregunta? ¿Cuál es el plan de Dios con respecto a Ismael y a toda la creación, que es expresada por medio de los profetas? Bueno, yo creo que he de darnos la salvación. ¿Ya? Porque acá, por lo que yo estoy leyendo, dice que esto entraría en la alianza de la gracia, que se concreta con el sacrificio de Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo vino específicamente a eso. Entramos todos dentro de esta salvación. Todos los que antes no teníamos derecho, por decirlo así, a través de su muerte se pudo concretar, se rompió el velo, como se dice, y pudimos nosotros también tener este privilegio de entrar y ser sus hijos. Eso creo yo. O sea, el motivo principal sería ese, la salvación que obtuvimos por medio de su muerte. Exacto, entrar a esta gracia. Y sabe que ahí, por ejemplo, me acordaba de un versículo de Pedro, las cartas de Pedro, donde dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿cierto? Claro. Real sacerdocio, pueblo escogida por Dios, dice. Y esta maravillosa gracia que fue abierta a nuestras vidas, ¿cierto? Reflejada, de hecho aquí lo vemos en el Antiguo Testamento reflejado. Y así se va vislumbrando cada vez más hasta que llega al Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, dice el Verbo encarnado, o sea, el Dios mismo dejando su divinidad de Dios, ¿cierto? No tomando eso como cosa que aferrarse, sino que volviéndose igual a nosotros. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento entonces nos sigue mostrando pistas de Dios cómo se va revelando. Dice, en Isaac también se muestra el milagro de la fe. Abraham, ¿cierto? Con ya muchos años, Sara, ¿cierto? Riéndose de cómo ella podía ser madre a tal edad, y vemos el milagro de la fe concedido en Isaac.
También encontramos todo esto cuando Dios le pide su hijo también a Abraham, y vemos también ahí revelada la providencia de Dios a través de un cordero. Eso también da pistas de que el día de mañana, cuando nosotros vamos a estar en esa tabla, o nosotros muchas veces hemos estado ahí, en esa palestra, y el Señor dice, no, yo tengo un cordero para esto, ¿cierto? Y Él paga el precio a través de Jesucristo para nuestras vidas. Actuando por medio de los profetas en distintas de las veces, sobre todo con Isaías, cómo revela todo esto de este Salvador. Y en el Nuevo Testamento también nos vemos, ¿cierto?, Dios actuando a través de la historia del hombre, en medio de Jesucristo, totalmente actuando a través de la Iglesia por el Espíritu Santo, donde al principio dice, luego de la ascensión de Jesucristo, Dios se revela a los hombres a través de la Iglesia, la cual es guiada por el Espíritu Santo. Los 12 apóstoles fueron elegidos para que estuvieran con Cristo, y esta asociación personal con Él los capacitó para actuar como sus testigos de fe de ahí en adelante, ¿cierto? Desde el Hechos 1:8, donde dice, y el Espíritu Santo cayó sobre la vida de ellos fueron otras personas, y de ahí parte la parte apostólica, ¿cierto?, de la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo para guiar a su iglesia. Y también lo encomendó en funciones específicas como jueces encargados de gobernar al pueblo, como pastores, como apóstoles, ¿cierto? Donde Pedro fue el primero en recibir estos poderes, como también recibió la comisión pastoral de alimentar al rebaño de Cristo, pero lo hizo en calidad de representante de Dios más que a título personal. Y como 5, dice los 3 tiempos de la Biblia. Ustedes dirán, ¿cuáles 3 tiempos, cierto? ¿Cuáles serán? El primero que nos nombra en este libro dice, la Biblia nos revela cómo Dios, en su libre gracia, escogió a Israel en el Antiguo Testamento como su pueblo. Este pueblo se convirtió en el portador de las promesas y los juicios de Dios, en el signo de la salvación futura y el proclamador del Mesías, ¿ya? Entonces escogió a Israel. Y muchas veces nos decimos, pero ¿por qué lo escogió a Israel primero si podía habernos elegido a todos al tiro, ¿cierto? ¿Cierto? Porque también puede ser una pregunta muy válida, ¿cierto? ¿Por qué eligió a un pueblo primero si después abrió la gracia a todos? Porque también, ¿cierto?, necesitaba relacionarse con el hombre. Y adicional a eso, necesitaba tener también un pueblo que se guardara para él, para también hacer esta separación. ¿Se acuerda que también estaba la ley? Y que Jesucristo también dice, yo no vine a abolir la ley, dice, no vengo a quebrantar la ley, ¿ya? Pero dice que la ley es imposible de cumplir por nosotros, y ahí entramos a la gracia. Entonces, era importante tener esta otra parte para que nosotros pudiéramos comprender que sin la gracia no podríamos ser salvos. Y es así de simple. Nosotros, por más que queramos ser buenos y cumplir los 10 mandamientos y todo lo que queramos, si no estamos bajo la gracia, no alcanzaremos la salvación. Entonces aquí vemos esta importancia de por qué está esta primera parte de escoger a Israel y todo lo que vivió este pueblo. Segundo, el segundo momento especial o esencial es la llegada a la tierra del Dios encarnado, Jesucristo, hombre, ¿cierto? Jesús, con su vida y su sacrificio en la cruz, vence el poder de Satanás, realiza juicios, promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el hombre, el segundo Adán, porque también ahí en Hebreos, el libro de Hebreos dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo, así también por uno entró la salvación. Jesús, el germen de una nueva humanidad y de un nuevo pueblo. Entonces tenemos el primero, que es el Antiguo Testamento, la elección de Israel. Segundo, la llegada o la Jesucristo ya, ¿cierto?, encarnado. Y el tercer momento esencial es Jesucristo venciendo a la muerte, ¿ya? La resurrección. Con su resurrección y ascendencia al cielo para ser declarado Señor del cielo y de la tierra. Por su soberanía no se manifestará hasta el fin de los tiempos, pero por su soberanía, ¿cierto?,
cuando vuelva a juzgar al mundo y a entregar todas las cosas a su Padre. Estos 3 puntos son importantísimos. De hecho, se nos instruye a nosotros que dentro de nuestras predicaciones, ¿cierto? No tenemos que solo predicar a un Cristo crucificado, sino que a un Cristo resucitado, ¿cierto? A un Cristo vencedor de la muerte, dador de la gracia y dador de la vida. Ese es el Cristo que nosotros debemos predicar y proclamar. Y con esto terminaríamos entonces la primera lección, el origen de la Biblia. ¿Ya? Y hasta el minuto no se han dado cuenta, pero con esto ustedes ya tienen 5 preguntas para responder del examen. ¿Ya? Y aquí es donde yo entro con mis disculpas porque llegué hasta solo la lección 1 como presentación, ¿ya? Pero sí tengo la otra parte acá escrita. Entonces, vamos a ir a la lección número 2. Si usted tiene su libro, también lo puede ir revisando, que es la preservación de las Escrituras. ¿Cómo preservamos las Escrituras? ¿Cómo se mantuvieron las Escrituras? Las Escrituras primero las vamos a analizar como un solo libro, ¿ya? O sea, como una Biblia completa, un libro. Como habrá ido observando, la Sagrada Escritura es la suma de muchos libros y están unidos por la promesa y el cumplimiento de nuestro Dios. Estas escrituras están divididas en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Hasta ahí estamos súper bien. Y aquí viene otra pregunta que le van a realizar más adelante, que es, ¿qué significa la palabra testamento desde el punto de vista bíblico? Y la palabra testamento significa pacto o alianza. Y ello tiene que ver con el pacto o alianza hecho por Dios con su pueblo. Por eso que en el Antiguo Testamento hablamos del antiguo pacto, de la antigua alianza, la que Dios hizo con su pueblo Israel. Y por eso que cuando cambiamos al Nuevo Testamento, hablamos del nuevo pacto, o este nuevo pacto dado con Jesucristo, ¿cierto? Como autor y consumador de la vida. Eso quiere decir testamento. Entonces, testamento es pacto o alianza. ¿Ya? El Antiguo Testamento contiene todos los acontecimientos históricos, teológicos del pueblo de Israel, desde su nacimiento, esclavitud, liberación, hasta 400 años aproximadamente antes de la venida de Jesucristo. Después, ahí entre medio, hay un periodo que se le llama intertestamentario. ¿Por qué? Porque se dice que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, al medio hay una separación, hay un periodo de silencio que también se le llama, que son estos 400 años. ¿Ah? Y el Nuevo Testamento nos da a conocer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Hermano, dígame. ¿400 o 4000 años? No, el periodo intertestamentario entre medio son 400 años. Ya. Sí, y después dice que la existencia de los relatos tienen más de 4000 años de antigüedad. Datan de 4000 años antes de Cristo. Sí. Después, el Nuevo Testamento nos da a conocer el Evangelio, que significa las gratas nuevas de salvación. El relato de la vida de Jesús, el Cristo, de los hechos de los apóstoles del nacimiento, desarrolló de la iglesia primitiva. Entonces, la palabra Biblia deriva de un sustantivo griego, plural, que significa ta biblión, que quiere decir los libros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de los libros, ¿ya? Eso quería decir Biblia. Sustantivo en latín de singular es Biblia, que significa el libro. Por tanto, se puede decir que la Biblia, siendo un solo libro en sí, una biblioteca que se puede formar o componiendo paulatinamente a partir de vivencias y prácticas religiosas de un pueblo especial elegido por Dios, Israel, hasta los inicios de la iglesia cristiana. Esta biblioteca
o Biblia, porque la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿ya? Está compuesta por 66 libros, fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. O sea, desde que se partió el primer libro hasta que se terminó el último, hay más o menos 1500 años de diferencia. ¿Se dan cuenta? Y esto denota otra cosa de que es inspirada por Dios. ¿Cómo va a ser posible que a través de 1500 años de historia se siga manteniendo un único hilo conductor, que es la redención del ser humano a través de Jesucristo? Ya. Los 39 libros del Antiguo Testamento se formaron en aproximadamente un periodo de 1000 años. ¿Ya? Esos son los 39 del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tiene 27 libros. Y estos se formaron en un periodo aproximadamente de 50 años, ¿ya? Entre el 45 y el 95 después de Cristo. De hecho, casi todos los evangelios fueron escritos entre el 60 y algo y el 80 y algo, más o menos, que fue justo en el periodo también donde en ese tiempo se vivieron la quema de muchos cristianos y todo, pasó algo ahí muy terrible en el año 70 después de Cristo. En la escritura y preservación de los 66 libros de la Biblia, se considera que participaron aproximadamente 40 escritores. ¿Cierto? 40 personas escribieron aproximadamente en un periodo de 1500 años. ¿Le quiere decir esto de que hay una mente maestra superior escribiendo esto? ¿Inspirando la Biblia? Totalmente, ¿cierto? Estoy seguro que hoy día mismo, si nosotros nos pusiéramos a escribir, no tendría un solo hilo conductor. Todos escribiríamos algo distinto diciendo que somos todos de la misma época y nos conocemos. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en el cautiverio babilónico, sufrido por los años 587 a.C., donde se escribieron los salmos, profecías, etc. Otra parte fue escrita en Palestina y Asia. Todo esto es relatado de los escritos de la Biblia. Entonces la escritura, un solo Biblia, un solo libro, revisada de esta manera. Segundo punto, materiales usados para las escrituras. Son muchos los materiales que se emplearon para escribir las escrituras. Al principio se ocuparon tablillas, planchas de arcilla o ladrillo, piedras, hojas, madera, metales, tela, barro, pieles, papiros, pergaminos, planchas de cera, etc. Aquí, si se dan cuenta también, Dios fue abriendo el espectro de sabiduría a todos estos escritores para que de distintas formas pudieran escribir la Biblia o los libros de aquellos momentos. El libro de Génesis fue escrito en tablillas de piedra que estaba en uso en el tiempo de Moisés. Ejemplo, los 10 mandamientos, que fueron escritos por ambos lados en las tablillas en Éxodo 32:15. El verbo hebreo escribir significa hundir, que hace referencia al método antiguo de escritura alfabética que viene de cuneus, que es como hacer marcas, ¿ya?, sobre las tabletas o arcillas húmedas. Entonces, de esta forma se fueron escribiendo los libros o hundiendo al principio, desde esta época en adelante. Era tradicional el uso de la piel de animal para escribir la ley hebrea, por ejemplo, el Talmud. Se dice que todas las copias han de hacerse sobre pieles de animales en forma de rollos, como lo presenta Jeremías 36, del 1 al 6. Entonces aquí ya vemos distintas formas de escribir. Al principio entonces en tablilla, en piedra. Ahora Jeremías nos representa que fueron escritas en rollos, y cuando hablaba de esos rollos eran en pieles enrolladas. Cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, el libro que abrió fue un rollo de piel. Así lo relata Lucas 4, del 17 al 20. Los ejemplares de la ley que enviaron desde Palestina a Egipto en el siglo III a.C., para hacer la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego, más conocida como la versión de los 70, eran rollos de piel. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra forma
de escritura. Después escribieron en papiros, ¿cierto? De a poco fuimos haciendo cambio, también así como se fue modernizando la parte de la escritura. El papiro fue un material muy usado y era originario de Egipto. En las tierras pantanosas del Nilo crecieron unos arbolillos o hierbas muy rectas, con tallas lisas, ramificadas en la punta, que se le llamaba papiro, y que en español significa papel. Esta planta servía de alimento, bebida y papel, y se le daba diversos usos, por ejemplo los papiros tostados, jarabe, y etcétera, de otros más. También tenemos pergaminos o vitelas, material preparado con pieles de animales, más delgados que los rollos primitivos, y su nombre se debe a la ciudad de su origen, que es Pérgamo. ¿Ya? De ahí que crean. Acuérdense que Pablo venía de Tarso, ¿cierto? Y que quedaba muy cerca de Pérgamo. Y en Tarso, como en Pérgamo, trabajaban mucho lo que era curtir los cueros, o trabajar con los cueros de animales. Por eso ellos desarrollaron esta nueva arte de hacer pergamino, o sea, de hacer que estas pieles queden más delgadas, pero también para hacer efectos de escritura. Entonces, los volúmenes de las escrituras se escribían de 3 a 4 columnas verticales por página y luego en 2 columnas transversales. Cuando se trataba de un manuscrito de gran valor, se empleaba la escritura en oro y plata sobre un pergamino de color púrpura. Y si no me equivoco, ahí el libro les representa algunas imágenes de cómo eran algunos de ellos. ¿Cierto? Sale el papiro griego, por lo menos en mi libro, y sale también las plantas de papiro en el Nilo. Y con eso terminaríamos la lección número 2. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Yo le propongo una pausa de 3 minutitos para ir a buscar agüita. Ya tenemos, por lo menos aquí hace harto calor, así que yo voy a buscar un vaso de agua, y para que partamos con el capítulo 3, ¿ya? Así que 3 minutitos, voy a pausar la grabación. Ya, continuamos entonces. Ahora nos vamos a el tercer capítulo, ¿ya? La transmisión de las Sagradas Escrituras. Y antes de, no sé si alguno de ustedes leyó el libro. Yo doy por hecho que todos ustedes lo leyeron, que son, pero, ¿ah? los mejores, ¿cierto? Entonces, transmisión de las Sagradas Escrituras. Vamos a partir, ¿cómo creen ustedes que se transmitieron las Sagradas Escrituras? A ver, ¿quién de ustedes? Ya, hermano, diga. De forma oral. Ya, lo primero de forma oral, ¿cierto? Sí. Y después, ¿cómo pasó? ¿Qué cambió? ¿Cómo cree que es la segunda forma de transmisión de la escritura? ¿Escrita? Escrita, exactamente. Entonces pasamos primero por la parte oral, o verbal, y después pasamos a los escritos, ¿ya? Y esto lo vemos, y de hecho se nos hace muy familiar porque en todas las culturas antiguas, encontramos que las tradiciones eran de forma oral. De hecho, por ejemplo, en Chile, el mapudungún se está perdiendo, que es nuestra lengua originaria de acá de nuestro territorio, se está perdiendo por lo mismo, porque en un principio toda su entrega era a través de oralmente. Entonces, ¿qué pasó? Que se empiezan a fallecer los patriarcas, los loncos de cada una de las tribus, y esto se empieza a desaparecer con el tiempo, ¿ya? Y para prevalecer con todo esto, va migrando a la escritura. Lo mismo pasa con los escritos bíblicos, ¿ya? Al ser una cultura tan antigua, de 4000 años antes de Cristo, imagínense, significa que de hoy día tendríamos alrededor de 6000 años. Por tanto, también partieron de forma oral. Una cultura muy antigua, partieron con su tradición oral. Significa de verbal, de palabras. Entendemos entonces por tradición oral al largo proceso histórico en que esa hablada Yahvé, o Dios, hablaba a su pueblo a través de sus líderes, y esto lo transmitían a sus hijos. Y así sucesivamente se transmitían de generación en generación.
A través del tiempo fueron sumergiendo personas que se dedicaban profesionalmente a memorizar estas historias y a la vez transmitirlas. También en todas las culturas encontramos de que incluso había muchos que traspasaban ciertas cosas a canciones o a poemas, historias, para poder transmitirla de generación en generación, ¿ya? A través de tiempo fueron surgiendo entonces estas narraciones que resaltaban los acontecimientos más importantes de sus antepasados y cómo Dios actuaba a favor de ellos. Y un punto, por ejemplo, para recordar nomás, ¿se acuerdan cuando David entró con Saúl? La primera vez que empezó a haber enemistad ahí, donde decían, los cantantes de aquellos tiempos decían, Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Entonces aquí vemos cómo aquí ellos fueron transformando estos hechos en una cultura oral donde las cantaban o las iban relatando. Podemos ver algunos ejemplos, la canción de María, en Éxodo 15, del 20 al 21, que este es un canto de gratitud a Jehová por la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Tenemos la canción de Débora, donde toma como base la experiencia divina de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿ya? Entonces vemos cómo la canción de María y la de Débora se parecen mucho, y es porque tiene esta tradición que lo más probable es que era un canto que se cantaba cada vez que el pueblo era liberado, cada vez que el pueblo tenía un triunfo, ¿ya? Entonces aquí vemos esta tradición oral. Y también encontramos la tradición escrita. Esto corresponde a textos que fueron puestos por escrito de manera inmediata, como es el caso de Jeremías, donde Jehová habla al profeta y éste dicta a su secretario, ¿ya? Aconteció que en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado, ¿ya? En este caso fue una orden directa a Jeremías que escribiera todo eso. Y llamó Jeremías a Baruch, y así sigue el texto en Jeremías 36, 1 al 4. Entonces aquí vemos cómo Dios mismo preserva esta parte escrita y le manda a Jeremías a escribir eso. Jeremías 36, 1 al 4. Pueden encontrar esa parte. También tenemos el caso de Isaías. En Isaías 8:1, donde se señala, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Majer Salal, Hasbab, y junté conmigo por testigos fieles a los sacerdotes de Urías y Zacarías. Aquí hay otra orden de Dios hacia Isaías, escrita en el Isaías 8:1, donde podemos encontrar esto, donde Dios le pide que escribe esto, ¿cierto? También. Después aparece en sus libros un recuadro que es bien clarificador, ¿ya? Que nombra 6 puntos, donde dice del Antiguo Testamento al Nuevo. Espérenme, denme un segundito para que ustedes también lo puedan ver. Yo acá tengo el libro. Ahí sí. Entonces tenemos este cuadro donde dice, 1, tenemos los relatos sueltos, transmisión oral de padres a hijos, y después tenemos la escritura, que son los relatos puestos por escrito, ¿cierto? Tenemos la composición de escritos más extensos que luego forman un libro. Esto se hace en base a los relatos sueltos y las historias orales. Tenemos la composición de los nuevos libros que se agregan a los anteriores, con uso de papiros y pergamino. Comienzan a hacerse copias de los autógrafos en idiomas originales. Esto es cómo se fue transcribiendo desde lo más antiguo a lo más nuevo en la Biblia, ¿ya? Cómo todo esto fue tomando esta forma, ¿ya? Después vienen las traducciones a otros idiomas, las copias y las traducciones a mano. Y por último tenemos los estudios que tratan de descubrir los relatos originales, los autógrafos y las nuevas traducciones de los distintos idiomas, ¿ya? Entonces, de esta forma fue como el avance progresivo de las escrituras. Primero fueron relatos orales, sueltos, transmisión de padre a hijo. De hecho, no me recuerdo bien si es en Deuteronomio o en Éxodo,
se le manda y se dice a los padres, y escribirás estas palabras, los dinteles de sus puertas, y se los repetirás a tus hijos en la mañana, al salir, al entrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de los padres educar a los hijos en el conocimiento de Dios. Y eso es una tarea grande para nosotros. Nosotros como papá tenemos que, Dios ha depositado esa responsabilidad en nosotros, no en las tías de la escuela dominical, ¿ya? No o sea, los pastores están para guiar, para instruir, para todo, pero la responsabilidad mayor está sobre los padres para con sus hijos. Entonces, primero tenemos esto, transmisión oral, después viene la escritura, la composición de los textos más extensos, por ejemplo el de Jeremías, ¿ya? A todo esto después se le unieron ya otras cosas que fueron encontradas en papiros y pergaminos, y con esto se fueron ya formando los textos completos. De hecho, la Biblia, como nosotros la conocemos de Génesis y Apocalipsis, no está de forma cronológica, o sea, no está del año 4000 antes de Cristo, por decir algo, hasta el año 50 después de Cristo. No, no es así. ¿Ya? Nuestra Biblia no está cronológicamente, hay cosas que aparecen en la Biblia antes, que ocurren después, y cosas que aparecen en el libro más adelante que ocurrieron anteriormente, ¿ya? Entonces ahí también, y de hecho ahí, ahora que estamos con internet, hay lugares donde podemos buscar las escrituras cronológicas y poder encontrarlas con los años más o menos, como para ir haciendo este orden, ¿ya? Entonces, tenemos también el texto del Antiguo Testamento y su validez arqueológica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el privilegio de vivir en tiempos de descubrimientos arqueológicos, y esto es muy importante y súper bueno. ¿Sabe por qué? Porque esta arqueología va encontrando cosas que hoy en día se están diciendo, ah, sí fue verdad, ¿ya? O sea, cosas que aparecían en los textos bíblicos, que en su principio decían que eran locura o que fueron inventados, ahora la arqueología ha ido encontrando vestigios de que esto sí fue real, de que esto ocurrió, de que esto pasó, de que tenían este tipo de cultura, ¿ya? Entonces eso es súper importante de que se haya ido encontrando. También, por ejemplo, tenemos ello la duda de si Moisés habría escrito el Pentateuco, ya que el arte de escribir era desconocido en esta época tan remota, ¿ya? Pero también eso fue encontrado, ya que Moisés fue instruido 40 años en Egipto. Recuerden que iba a ser un príncipe de Egipto, por lo tanto él tenía una educación totalmente superior al normal de los egipcios, ¿ya? Y por lo mismo también se denota de que Moisés es el escritor del Génesis. ¿Por qué? Porque al haber comprendido, los egipcios tenían un gran dominio de las ciencias, ¿ya? Entonces, por lo mismo también se denota que por eso también Moisés pudo haber comprendido todo de la creación, y que Dios a través de esta forma también se le reveló para poder indicarle cómo creó al ser humano y cómo creó el universo y todo. En Ur y Nippur, en Mesopotamia, se han encontrado miles de tabletas de arcilla cuya antigüedad datan del 2100 a.C., ¿ya? Por lo tanto, eso también afirma de que Moisés sí pudo escribir 700 años después, ¿ya? Que son procedentes del mismo lugar donde vivió Abraham, escritos que son del mismo tiempo en el que vivió. Esto fue 500 años antes que Moisés. Entonces se dan cuenta, y también encuentran escritos donde ya empieza a hacer estas semejanzas. Otra forma que es muy importante son los textos premasoréticos, ¿ya? Esto no aparece en la Biblia, pero es importante que ustedes lo conozcan, o sea, no aparece en la prueba, pero es importante que lo conozcan. Premasoréticos. Humanamente hablando, es imposible que una persona copie un documento tan largo como las profecías de Isaías sin cometer errores. Entonces, debemos recordar que las copias del Antiguo Testamento fueron escritas a mano, todas a manito. O sea, si usted hoy día tomara su Biblia, así antes lo hacían, y por eso habían escribas que se dedicaban a escribir la Biblia, a reescribir. Hasta mediados del siglo XVI a.C., esto quiere decir que algunos de estos libros fueron copiados a mano por casi 3000 años, ¿ya?
En el periodo precristiano, las autoridades judías se preocuparon por conservar el texto del Antiguo Testamento en una forma tan pura como fuese posible, esforzándose por corregir los errores que se habían introducido en los textos a lo largo de tantos siglos con el propósito de estudiar más clara y minuciosamente la Escritura. Más adelante, en otros libros, vamos a entender que esto fue fundamental, ¿ya? El haber tenido escribas. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros hoy día, 2000 años después de Cristo, podemos tomar estas traducciones que son muy cercanas al original, ¿ya? Y de esta manera poder también comprender todo esto que aparece en la Biblia. Tenemos también los textos masoréticos, ¿ya? Que en el siglo XVI a.C., los rabinos judíos, custodios, aquí sale entre 500 y 1000 después de Cristo, escribían. ¿Y cómo escribían? De esta forma, mire, todo juntito. Voy a agrandar más. Ahí sí, todo junto. Las masoretas contribuyeron al enriquecimiento del texto al incorporar las vocales, puesto que el alfabeto hebreo tenía solamente consonantes. Entonces, imagínense leer así. O usted mismo, imagínese hoy día poder leer algo sin vocales. Es complejo, ¿cierto? Entonces, ocurrió este periodo donde fueron añadiendo las vocales a todo el texto bíblico, pero las mantuvieron, ¿cierto?, unidas. Antes de la división teníamos todos los escritos juntos, ¿ya? O sea, pasó por eso. Entonces, en un principio eran todas sin vocales. Después se le añadieron las vocales, pero se mantuvieron juntitas. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero no es complicado porque igual está junto, ¿cierto? Entonces, después pasaron a otro tipo de escritura donde ya se fueron dividiendo y así fue avanzando la escritura bíblica. Tenemos también los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo que teníamos hasta mediados del siglo XX. Eran escritos encontrados en el año 900 después de Cristo. En el año 1947 se encontró un manuscrito completo del texto hebreo de Isaías. Los paleógrafos estiman que su existencia data del 125 a.C., o sea que estos manuscritos han reducido en 1000 años la brecha que separa el tiempo en que fueron escritos de las copias más antiguas que existen. O sea, encontraron un manuscrito que era igual a otros que ya teníamos, ¿ya? Pero este fue escrito en el año 125 a.C. Entonces, esto también denota otras cosas, que en el periodo de silencio, así que llamamos, que son estos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios igual tenía un pueblo ahí reservado, escribiendo y buscando de su nombre. ¿Ya? Eso es muy importante. Y esa es como la parte fundamental de todo esto. Después aparecen otros escritos, otras cosas que se fueron encontrando, que fue pasando después, pero principalmente estas fueron las formas en que se fue traduciendo y avanzando los escritos. Entonces, pasamos de forma oral, después a forma escrita, ¿cierto? Y en la forma escrita, ahí fuimos basándonos en distintas formas, ¿ya? La primera, que eran solamente con las consonantes y juntos, después con consonante y con vocales, pero juntos, y después ya se fue haciendo la separación. Y obviamente esto fue cambiando en los tiempos, entre que partieron en piedra, en tabla de arcilla, en pieles, en papiros, y así fue cambiando hasta que llegaron al papel finalmente. Estas son todas las formas entonces de escritura que fueron teniendo, o todos estos factores que fueron involucrándose a través de la escritura de la Biblia. Ya. ¿Cómo estamos hasta aquí? Veo sus puras caritas, ¿no?
No, me asalta porque ya las escrituras han sido revisadas hasta el año 1960, si no me equivoco, No, después tenemos Casidoro de más. Reina. Sí, pero después tenemos, por ejemplo, una de las últimas versiones de Reina Valera fue en la 1995. Ahí volvió a haber otra Ya. relectura. Tenemos la NBI, por ejemplo, que también tuvo una relectura en el 2000. Y la Dios habla hoy tuvo otra revisión, si no me equivoco, en el 2010. Entonces esto se ha seguido revisando. Ya. ¿Y de qué depende eso, de que se revise? Miren, no aparece aquí en el libro, pero lo que yo entiendo de esta parte, de la parte que he estudiado, es que se va al original. Por decir algo, se tratan de encontrar los textos en hebreo, en arameo, en griego, y se vuelve a realizar un estudio completo de esto. Y han habido distintos estudios, mi pastor, hay distintas formas. O sea, hay muchos estudios que son a través de párrafos para poder comprender la idea o el contexto. Hay otros estudios que se hacen palabra a palabra, ¿ya? Y hay otros que se hacen así como de los libros. Entonces, todo esto y después se trata de unir y finalmente se llega a un consenso entre lo que quiso decir, todo lo que decían cada una de las palabras. Entonces, con esto se trata de encontrar también el orden de el sentido principal de lo que se trató de escribir desde un principio. Por eso se hace este análisis así. Entonces se trata de primero la lectura completa, por decir algo, del libro de Oseas, un ejemplo. Entonces primero se entiende de que Oseas era un profeta, de que Oseas se casó con una mujer, ¿cierto? Y que vivió una vida que Dios quiso, más o menos para reflejar su amor para con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ese es como el contenido general. Después se hace una lectura capítulo a capítulo para poder hacer extraer cada una de ellas y finalmente se llega a una lectura de palabra a palabra. Así se fueron los primeros y así se ha seguido haciendo los análisis para la escritura. Lo siguiente. Ya. Gracias, hermano Andrés. ¿Alguno más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces, hasta hoy, ¿les parece dejarlo hasta aquí? Ya llevamos 1 hora 40 y algo, 1 hora y media de clase. Llevamos 3 capítulos y se van a dar cuenta cuando llegue la prueba que aquí ya tienen 7 respuestas en esta clase. 7 respuestas están entre medio de nuestra clase. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos los que se han podido conectar y a todos los que yo sé que por distintas razones a lo mejor no se han podido conectar, pero que van a ver el video. Así que el Señor les sea bendiciendo. Y ahora le dejo el pase a nuestra pastora Marisol para que ella nos esté guiando. Amén. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Amén. Muchas gracias, mi hermano Ignacio Castro, por la buena voluntad de hacer la clase. Y por eso yo les decía que era tan importante que estuvieran en la clase, porque aquí van a encontrar las respuestas a las preguntas de la prueba. Si no han leído el libro y están atentos aquí a la clase, les va a ir excelente. Yo entiendo que llega fin de año y tenemos tantas cosas que hacer que nos cuesta dar el tiempo para leer el libro o se sienten cansados y llega el sueño. Pero sabe usted que si estamos atentos a la clase van a estar al otro lado. Y agradecemos de corazón a nuestro hermano Ignacio porque tiene esa facilidad de enseñar. ¿Les cuesta a ustedes? ¿Le entienden bien a él? Amén. ¿Sí? Tiene esa facilidad. Y estamos por este medio y tenemos para rato por este medio, así que vamos a tener que seguir por este medio estudiando. Cualquier duda, cualquier complicación que a usted se le presente, aquí estamos, el hermano Ignacio, yo, mi pastor Pedro, si es que él pudiese, también avisarle por este medio que hemos estado en contacto con todos los alumnos que se han quedado atrás. Me he estado comunicando con ellos por qué motivo se quedaron atrás, cuál es el problema, la dificultad,
y estamos tratando ahí con el hermano Ignacio a prestarle la ayuda. Como les dije, mi intención cuando comenzaba el año es que comenzáramos todos juntos y finalizáramos todos juntos. Yo sé que se ha visto complicado un poquito todo esto, pero yo sé que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Porque qué maravilloso, amado hermano, mis pastores, qué maravilloso aprender esto de la palabra de Dios. Yo no les había comunicado a ustedes, pero el Señor me ha bendecido, sabe que me ha bendecido de estar estudiando unos temas online por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y tengo clases con el varón Adolfo Rothman, el cuidador de los rollos del Mar Muerto. Y es fascinante, mi hermano, es fascinante ver todo eso, la arqueología, las ciudades que habla la Biblia. Y qué maravilloso es que salga todo esto a la luz para que el mundo entero pueda entender y creer en este Dios tan grande y tan maravilloso. Y el privilegio, escúcheme bien, el privilegio que usted tiene para que esté en esta clase y en estos estudios, porque el Señor quiere algo grande de nosotros, quiere que sean instrumentos en las manos de Él para llegar a tanta gente necesitada que está en estos tiempos. Y una cosa sí le voy a decir, mientras más Dios le vaya dando conocimiento, sabiduría, más humilde estemos ante la presencia del Señor. Nunca engrandecernos, porque aquí al único que tenemos que engrandecer es a este Dios vivo. Bendito es el nombre del Señor. Sabe que a mí me emociono cuando hablo de las cosas del Señor. Digo, es tan maravilloso lo que usted ha hecho en nuestras vidas que no tenemos cómo pagarle. Y por eso ayúdeme a orar para que podamos lograr y llegar a todos aquellos alumnos que por diferentes motivos se quedaron en el camino. Y para que finalicemos bien este año, oiga, falta tan poquito. Quiero desearles que tenga una feliz Navidad junto a su familia, que lo pase pero muy bien. Y no creo que alcancemos a vernos y también desearle un feliz año nuevo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Quiero darle la oportunidad a alguien más que quiera expresarse, porque aquí la otra clase que vamos a tener, yo no sé cuándo, mi hermano Ignacio. Mire, yo estaba pensando el lunes 28, pero no sé cómo estarán ustedes de tiempo. ¿Qué les parece a ustedes el lunes 28 para finalizar la clase? Amén. Nadie puede salir, tenemos que estar todos encerraditos, así que no podemos Amén. decir no voy a estar. Amén. Nosotros acá ningún problema, mi pastora. Amén. Mi pastora Corita. Mire, nosotros vamos a pedir un permiso para viajar, pero si podemos conectarnos de donde estamos, porque vamos a estar entre medio de cerros, nos conectamos. Igual la clase va a quedar grabada para que el que no pueda conectarse. Ya, ¿Ya? claro, no es seguro, pero pudiendo lo hacemos. Me parece que sí, mi hermano Ignacio. Conectémonos el lunes 28 para finalizar el libro. Ya, la hermana Marisola también quería hablar. Ya. Mi hermano, mi pastora, nosotros trabajamos. Yo trabajo y a veces llegamos tarde. Entonces, de repente, nosotros nos conectamos por eso. Pero hacemos empeño en la micro. Pero, a ver si... Y a mí la tecnología de repente me gana, entonces no me atrevo mucho a conectarme en la micro. Y además que por los manitos largas que andan por ahí, que uno de repente ve el celular, todas esas cosas uno tiene que tener cuidado. Entonces, pero nosotros llegando aquí a la casa nos conectamos. Y lo otro, no sé si alguno de ustedes ha revisado los videos después. Yo ahora lo estoy subiendo, la semana, por ejemplo, la clase anterior la subí a YouTube para que se le haga más fácil verlo. Sí. No sé si... ¿Y queda bien entonces? ¿Sí? ¿También? Sí. Ah, ya. Sí, queda bien. Se escucha bien, se ve bien. Ah, ya. Eso es importante porque si alguno no alcanza, que no se prive de la clase en general, porque igual pueda... Sirve bastante los audios y las grabaciones a YouTube. Ya.
Con los audios, les comento que estoy trabajando en ellos, que no tenía los audios de este libro, así que lo estoy pasando. Y tengo la lección 1 y la 2. Así que los voy a enviar cuando tenga los 3 primeros. Entonces subo la clase y subo los 3 audios, para como cerrar esta clase de hoy completa. ¿Ya? Y de ahí durante la semana voy a ir haciendo los demás. Se le agradece mucho, mi hermano Ignacio. También avisarles a ustedes que todas las pruebas atrasadas que estamos comunicándonos con los alumnos, las va a estar tomando mi hermano Ignacio. Ahí estamos comunicándonos con los chicos y ayudándoles. Y bueno, ¿hay alguien más que quiera tener la oportunidad de cantar un villancico? No, es una bromita para que nos riamos y no podemos estarnos así tan serios.